Gloria al Señor. Vamos, Vamos a empezar con una oración, ¿no? amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos, Señor, tu santo y divino nombre. Tuyo, Señor, es el reino, el poder, la alabanza, por siempre y para siempre. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tú dices en tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás presente. Sí, Señor. Sí, Señor. Hemos venido, Señor, a rendirte a ti pleitesía, honra y honor como tú te lo mereces. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios de palo ni de yeso, sino un Dios de poder, un Dios vivo. Aleluya. Por lo tanto, Señor, a ti te rendimos el tributo que tú te mereces, Señor. Danos, Señor, la fortaleza en este día, Señor, y queremos, Señor, que tu gracia se haga sentir en medio nuestro de una forma especial tu presencia, Señor. Toca los corazones. Ministra, Señor, a cada uno de nosotros en este lugar. Quebranta, Señor, todo yugo del diablo, del enemigo, toda fortaleza del enemigo, todo dardo que el diablo esté lanzando en contra de este ministerio. Cúbrese, nos cubrimos con tu sangre, Señor. Cubre a nuestros familiares, a nuestros hijos, Señor, con tu sangre. Mientras el mundo celebra Halloween, nosotros te estamos, Señor, celebrando. Por lo tanto, clamamos en este momento que tú quebrantes toda fortaleza de las tinieblas. Guarda, Señor, nuestra mente y glorifica, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Amén. Glorificado y bendecido. Yo me gozo mucho. A mí me gusta congregarme. Me gusta venir a la iglesia. Amén. Me gusta esto. Lo del Señor me gusta mucho a mí. A mí me da vida, me da salud. Amén. Porque si yo estuviese en el mundo, estuviese posiblemente bajo la tumba. Pero en Cristo todavía estoy vivo y le doy la gracia al Señor por eso, porque el Señor me ha dado a mí el privilegio de estar vivo. Amén. Amén. Por lo tanto, le damos la gracia al Señor y vamos a seguir con este libro. Este libro, estamos en el capítulo 2 del libro de Daniel y este libro es bastante bueno, es uno de mis libros favoritos. Gloria al Señor. Un libro que es bastante atacado. Gloria al Señor. Usted, No, Daniel. Daniel, se le olvidó el libro, ¿cómo va a ser? Estamos en Daniel. Guárdese ese material por ahí. No se distraiga por la foto, ¿ok? Porque no vamos a adorar imágenes aquí, eso es solamente por una instrucción. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 2. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió, dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo.
Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a quedarnos ahí para entrar un poquitico en este desarrollo de este capítulo que es tan importante. Yo le estoy dando a ustedes este material aquí, ¿vale? No se distraigan por la foto, ¿vale? Consérvenlo ahí. Gloria al Señor. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Bendecimos el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Ok? Capítulo 2 del libro de Daniel. Se ha dicho, how did I forget you? ¿Ah? How can it be? No, thank you. Thank you por ser considerado. Gloria al Señor. Se ha dicho que este capítulo es el ABC de la profecía y es el fundamento, escuchen esto, es el fundamento de todas las demás visiones de Daniel. Por lo tanto, es importante estudiarlo con esmero, ¿ok? Hay que estudiar esto, porque ya luego nosotros vamos a entrar en una parte de las visiones de Daniel, en donde todo va, el Señor siempre confirma toda su palabra. Ahora, nosotros vemos que Nabucodonosor, siendo un rey impío como él es, nosotros no pensaríamos que Dios utilizaría a un hombre de esa índole para él presentar un sueño profético que hasta el día de hoy nosotros estamos esperando parte de ese cumplimiento, de ese sueño que él tuvo. Dios puede usar a quien le da la gana. O sea, está el rey Nabucodonosor que se lleva cautivo a ¿quiénes? A todos los israelitas, ¿no? Se lleva a los judíos. Se lleva a los judíos. Fueron en tres etapas, se lo llevó. La primera se llevó una parte. En la segunda parte se llevó otra parte y se llevó consigo también a Ezequiel. Ezequiel también está profetizando. Mientras Daniel está profetizando en la corte real en medio del rey, se encuentra ahora Ezequiel predicándole y exhortándoles a ellos en el río Quebar. ¿Ok? En el río Quebar, que es en esa parte de Babilonia. Y no solamente eso, ya en la tercera... Dios les bendiga. Wow, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Bienvenida. Fueron valientes. Gloria al Señor. Siéntense por ahí. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. No tiene cáncer ya. Está sanando. Amén. Gloria al Señor. Sanando en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hay que darle la gloria al Señor porque Dios es quien da la fortaleza. Amén. Dios es bueno. Buenísimo. Porque todos los superlativos son para el Señor. Amén. Nosotros decimos que God is good, pero Dios es más que bueno. Dios es súper bueno. Todos los superlativos son para Dios. Ahora acuérdense, en este libro de Daniel, nosotros nos vamos a dar cuenta que toda la política y todo lo que pasa dentro de la esfera de los gobiernos gentiles, impíos como nosotros lo llamamos, todo eso está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y nosotros lo estamos viendo, lo vamos a ver nosotros, porque recién vamos a entrar. Pero queremos entrar en este capítulo 2 para que nosotros veamos cuál fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero hay que hablar ciertas cosas antes de nosotros entrar. Este capítulo, el libro de Daniel se considera como el ABC, este capítulo 2, es el ABC de la profecía bíblica. El enemigo utiliza mucho la profecía. ¿Ok? Dios profetiza. Dios dice, vamos a buscar la Sagrada Escritura, porque a mí no me gusta hablar solamente por hablar. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, y yo le voy a dar la lectura del 19 al 20. ¿Ok? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 20. Voy a leer del 18. Dice aquí, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Quién está hablando aquí? Pedro, cuando estaba en el monte de la transfiguración. Ahora él dice en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Muchas de las cosas que nosotros a veces podemos escuchar aún dentro de un mismo púlpito, nosotros no podemos decir que es profecía. Hay veces que las personas hablan por cosas que hay de su propio corazón, entre palabras que hay de ellos. Porque al ser humano le habla ¿quién? Le habla Dios. Habla Dios. Le habla nuestro Dios. Hablamos nuestra propia mente y habla el diablo. El diablo habla más que todo el mundo. Y nos habla también nuestra mente. Pero Dios, cuando habla, la voz de Dios no va a contrarrestar la Sagrada Escritura. Porque la voz de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo estaba viendo en el canal en YouTube, el actor que hace el trabajo de Batman, Christian Bale. Y él, cuando le dieron su Oscar en una de estas películas que él hizo, él dice, le doy la gracia a Satanás por la inspiración que me dio. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso abiertamente mofando a muchos de estos actores que son cristianos y le dan la gracia al Señor por la inspiración o por la... Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque el enemigo te puede dar cierta clase de situación en tu mente que no va a ser de edificación, sino para destrucción. Correcto, entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas de las cosas que se mueven dentro de la iglesia, a veces nosotros pensamos que es inspirada de parte de Dios, no es inspirada. Porque Dios nunca va a contrarrestar la Sagrada Escritura. Amén. Dios va a ir en concorde con la Sagrada Escritura. Y dice el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tenemos que prestar atención a la Sagrada Escritura. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que estudiarla. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es la voz de Dios. ¿Qué fue lo que pasaron con muchos de estos magos, estos encantadores, que nosotros ni siquiera hemos entrado? Los magos y estos encantadores no tenían ninguna conexión con el Dios eterno. Mas sin embargo ellos eran considerados como los que tenían la sabiduría para interpretar todos los misterios. Mas sin embargo ellos se dieron cuenta que lo que el rey demandaba solamente el eterno o alguien que tuviese conexión con el Dios divino pudiera traer tal interpretación. Porque el rey se perturbó. La perturbación vino, seguramente el rey se acostó. Muchas veces cuando nosotros nos acostamos pensando en ciertas cosas, es posible que nosotros soñemos algo al respecto. O las cosas que más nos han impresionado a nosotros a través de nuestra niñez, nuestra vida de adulto, nosotros pues, frecuentemente podríamos soñar con eso. El rey posiblemente, Nabucodonosor, estaba pensando qué pasará con mi reino. Porque él estaba, y Dios dice que Dios le había dado a él, la bestia del campo, todas las naciones, él le había dado que se sometiesen a Nabucodonosor. Y si no se sometían a Nabucodonosor, iban a tener ¿qué? Iban a tener problemas ¿con quién? Con Dios. Y que Dios le iba a mandar inclusive pestilencia a estas naciones por no someterse a quien Dios ha denominado que iba a ser el que iba a estar gobernando. Ahora imagínense usted, Daniel era de una clase noble, de 19 años de edad, fue llevado cautivo, tenía conocimiento y sabiduría y posiblemente ya conocía sobre los escritos de Jeremías. Daniel no podríamos decir que fue cualquier muchacho, era un joven que lo más probable que era bien instruido y era bien, ¿cómo que podemos decir? Que tenía un buen carácter, una persona, no vemos en el libro de Daniel tacha en cuanto a su carácter y su comportamiento, aún estando en medio de un gobierno que era totalmente opuesto a Dios, donde estaban los magos, los brujos, los hechiceros y todas estas personas, y ellos adoraban y siendo ídolos habidos y por haber. ¿Tú te piensas que dice la Biblia que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Si nosotros no tenemos dominio sobre nosotros mismos, nosotros no podemos entrar, por ejemplo, que tú tengas que entrar a un templo donde hagan un montón de ídolos, porque tú, por X motivo, X razón,
tú necesitas entrar. No es que tú vas a adorarlo, pero hay, por ejemplo, hay familiares nuestros que no son de nuestra religión, del cristianismo, son de otras religiones. Pero nosotros nos guardamos de ser partícipes de esas cosas, porque tememos que nos vamos a contaminar. Daniel, ¿en medio de dónde estaba Daniel? Dice la Biblia que Daniel no se contaminó, ni aún ni la comida ni la bebida del rey, no se contaminó. Y Dios puso en alto a Daniel. Ahora, esto que nosotros tenemos hoy en día en nuestra mano, la Sagrada Escritura, el libro de Daniel, en el primer capítulo, fue escrito en su totalidad en la escritura hebrea. Ahora ya del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 28, fue escrito en arameo, que era el lenguaje popular de aquellos tiempos, y el lenguaje caldeo. ¿Por qué motivo? Entonces ya luego del capítulo 8 en adelante, donde el libro va a hablar mayormente con cosas que va a afectar al pueblo judío en su futuro y en su profecía, en todas esas cosas, está escrito nuevamente en hebreo. Ahora, el por qué utilizó esto en esta forma, posiblemente porque este era el lenguaje popular ya que estaba hablando y ya los judíos estaban allí. Y no solamente eso, sino que tenías que ver esto con el pueblo gentil, con lo que esta profecía tiene que ver con el gobierno gentil, ¿okay? El gobierno de las naciones. Y nosotros lo vamos a leer en el sueño de Nabucodonosor. Ahora escuchen esto. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, el sueño olvidado. Parece que Daniel, porque dice aquí que parece que Daniel y sus compañeros fueron incluidos en el mandamiento de destruir a todos los sabios de Babilonia por razón de su falta en decirle al rey lo que había soñado y darle su interpretación. Daniel era parte de los sabios también, al igual que eran sus amigos, y ellos también estaban incluidos en esto, en la exterminación que le iban a hacer a ellos, si no daban la interpretación del sueño del rey y el sueño que el rey había olvidado. Daniel dice aquí, posiblemente no estaba presente en esta conferencia, pero cuando se enteró, habló con Ariot. Vamos a darle lectura. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer del 14 al 13. Dice 2:13. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Ellos no estaban presentes, pero sí se hizo esa convocatoria que el rey hizo con los encantadores y con los magos y todas estas personas, ¿no? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo llamar a saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él le mostraría la interpretación al rey. Usted se imagina la confianza que puede tener una persona en que cuando yo voy a orar, Dios me va a contestar a mí. No solamente que Dios me va a dar a mí la interpretación del sueño, sino que Dios me va a dar a mí lo que Él ha soñado. Ese es bien profundo. Porque cualquiera de nosotros puede interpretar, entre comillas, voy a decir, interpretar un sueño, porque muchos de nosotros conocemos Biblia y conocemos ciertos símbolos. Por ejemplo, el aceite simboliza ¿qué? El Espíritu Santo, right? La paloma blanca simboliza ¿qué? El Espíritu Santo. El mar simboliza ¿qué? El mundo. Y podemos ir detalladamente, determinar cada cosa que simboliza. Si la persona te dice, por ejemplo, yo tengo un amigo que me estaba contando el sueño, pero él no me dejó a mí que lo interpretara, y el sueño sonaba como que podía darte la interpretación. Y él me dijo, yo me soñé como que estaba en el mar y había una barca y como que se estaba ahogando, y empezaba a ver ciertos detalles. Yo ya estaba maquinando la interpretación, y yo le voy a decir, eso quiere decir que el Señor quiere decir que te está diciendo de que te salgas del mundo y te metas para la iglesia, porque la iglesia es representada como la barca de salvación. Pero no tuve la oportunidad de darle la interpretación. Hay muchas personas que les gustan interpretar sueños sin ni siquiera consultar a Dios. Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado a quién tú le cuentas tus cosas.
Porque hay muchas personas que profesan ser como sabias o que tienen cierta profundidad espiritual y no conocen nada. El que conoce toda la profundidad es Dios. Amén. Y Dios no le va a dar cosa a nadie para que la persona se esté endiosando, se glorifique a sí misma. Dios anda buscando que Él sea glorificado. Nosotros no podemos, inclusive dentro de nuestros dones, nosotros no podemos hacer ciertos animales, ciertas cosas que llamen las atenciones hacia nosotros mismos. Y nosotros como endiosarnos por el conocimiento, la revelación que yo tengo. Tú no te puedes endiosar. Nosotros le doblamos rodillas al Rey de Reyes y Señor. Yo no le doblo rodillas a ningún hombre. Nosotros no debemos doblar rodillas a nadie. Porque al fin y al cabo, la gloria y la honra del Señor, y el Señor es quien se va a llevar la gloria, no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros vemos en la forma que Daniel se presenta, muy respetuosamente, le habla al guardia y le dice, mira, ¿por qué están tan apresurados que van a matar a todos los sabios? Yo estaba incluido ahí también. ¿Por qué que van a matar a los sabios? Sabían que ellos se iban a ir a cuesta. Dice, dame un tiempo, prácticamente como 24 horas, nosotros le vamos a orar a Dios y Dios nos va a dar a nosotros la respuesta. Cuando nosotros tenemos algo que hacer que merita importancia o decisiones que tenemos que hacer, nosotros no podemos movilizarnos fuera de la voluntad de Dios. Si decimos ser cristianos, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Ah, no, pero ¿por qué tú no te compras esta? ¿Por qué tú no te mueves para allí? ¿Por qué tú no? Digo yo, pues Dios no me ha hablado. Yo creo que Dios habla, todavía Dios habla. Dios habla más seguramente a través de las Sagradas Escrituras. Porque esta palabra que está aquí es la palabra de Dios. ¿Ok? Y no cambia, sigue. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Dios nos habla a nuestro espíritu. Pero no toda palabra que Dios me habla a mí es para el pueblo. Hay palabras que van directamente a mí para que yo me corrija. Para yo obedecer lo que Dios me está hablando a mí. Yo no puedo tomar lo que Dios me está hablando a mí y decir que es para la congregación. Tenemos que tener mucho cuidado con esta cosa, porque hay cosas que nosotros decimos que es de Dios. Y en realidad posiblemente Dios te está hablando a ti. Pero no es que Dios está hablando. Cuando Dios quiere hablar al pueblo de Dios, hay palabra profética también que viene de parte de Dios para corrección. No debemos olvidar esto. Pero yo digo que tenemos que tener mucho cuidado para nosotros discernir cuando es la voz de Dios, que Dios me habla a mí, y cuando Dios quiere hablarle a la congregación. Amén. 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 Yo estoy diciendo algo raro. Es lo que dice la Biblia. Ahora miren esto. Dice aquí, en el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa, se hizo saber lo que Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Sabemos que el individuo principal en todo esto es Daniel, pero sus compañeros son hombres también, son jóvenes de oración. Él necesita el apoyo de sus jóvenes de oración para él entrar en esto. Porque todos nosotros no somos una isla aislada. Cada uno de nosotros necesita la oración del otro. El don mío no funciona sin tus oraciones. Yo necesito oraciones. Todo el mundo necesita oración. Yo no puedo decir que yo no necesito oración. Ojalá que todo el mundo orase por mí, como decía el apóstol Pablo. Ojalá que todo el mundo profetizase. No tenía problema con la profecía, ni tenía problema con el hablar en lengua, pero sí tenía el problema con el mal uso del don, que era lo que él decía, porque el don de lengua está en vigencia, pero eran lenguajes y cosas, o sea que hay que tener cuidado, porque hay cosas que nosotros a veces no las podemos inventar y creer que es lengua y no es ninguna lengua. Entonces la profecía, que uno profetice y los demás juzguen si es de Dios o no es de Dios, y todo se haga en una forma ordenada. El apóstol Pablo nunca se vino en contra de estas cosas. Entonces nosotros debemos entender que cada uno de nosotros opera bajo porque somos un ejército. Yo no puedo ser un ejército estando yo solo. Yo necesito un soldado, necesito un cabo, necesita un teniente, necesita un capitán, un ejército. Somos un ejército espiritual. Miren, y él a veces parece, voy a decir parece, como que el ejército del diablo está más unido que el ejército de Cristo. Parece.
Porque entonces de lo contrario, entonces nosotros diríamos que el Espíritu Santo de Dios no está haciendo su labor, el Espíritu Santo de Dios está haciendo su trabajo. Está en nosotros en hacer el nuestro. Y el nuestro es dejarnos instruir por lo que está escrito aquí. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios ya está escrita, la revelación. Esta es la revelación de Dios. No puede venir ninguna revelación que vaya a contrarrestar y que vaya a sobreponerse sobre esto, como han hecho muchas personas. Una tal Elena White de los adventistas, que se dice que todo lo que ella escribe es inspirado por Dios y tienen a sus escritos al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Eso es peligroso. Tú puedes escribir un libro para dar la instrucción y yo lo puedo leer, porque a mí me gusta leer libros también. Pero lo que tú estás escribiendo no se puede comparar a este nivel escritural de profético, de iluminación del Espíritu Santo de Dios. Porque estos profetas cuando hablaban decían, así dice Jehová. Eso estaban seguros. Ahí no había ninguna duda de que era Dios quien estaba hablando. Cuando Daniel, aún sabiendo que si él fallaba en darle la interpretación al rey, le iban a matar, le iban a cortar la cabeza a él y a sus compañeros, Daniel le dijo, yo voy a orarle al Dios de los cielos y él me dará a mí la interpretación. Danos 24 horas. Oye, eso para mí es impactante. Eso me impresiona. Porque hay una seguridad y una convicción en estos jóvenes de que ellos le sirven a Dios. No todo joven es un joven que es un mundano, un impío y que anda buscando problemas en la calle. Hay muchos jóvenes que le sirven a Dios y son más maduros que los mismos adultos. Porque la madurez no se mide por la cantidad de años que tú tengas. Tú puedes tener 70 años de edad y todavía comportarte como un niño. Y tener área en tu vida que tú dices, pero y es un adulto actúa de esa forma. Que yo mismo me miro a mí mismo y digo, pero yo era más adulto antes cuando yo tenía 19 años de edad, yo estaba entregado así. Y a mí nadie me sacaba de mis estudios. Y lo digo, no para gloria mía, pero yo fui a high school, eran 3 años, y la escuela elemental aquí fui por otro año. Llegué a la edad de 13 años. Yo nunca falté a la escuela. En casi 4 años de vida high school, yo nunca llegué tarde ni falté. Tengo todo de asistencia perfecta. Eso es un récord. Yo voy a tener que llamar al Guinness World Book of Records. A veces es un récord. Yo nunca llegué tarde. Que inclusive un día yo estaba jugando fútbol y me dio un golpe aquí, que caí, me desmayé. Estaba jugando fútbol de ese con unos jóvenes, amigos míos, amistades mías, y choqué con una mata. Y la mata quedó igualita, pero yo caí en el piso. Y toda esa cara ahí, hinchada y todo. Y yo me fui así para la escuela. Nunca falté. Bendecimos el nombre del Señor. Yo sé que, no sé cómo caímos ahí, pero vamos a seguir para adelante. Hablando de los jóvenes. ¿Se dan cuenta? Ustedes escucharon la noticia de South Korea o Corea. En la fiesta de Halloween que estaban haciendo. Han muerto. Con más de 146, ¿cuánto? 146 personas en una fiesta de Halloween. Una multitud se armó como una estampida, algo así, algo pasó. Una estampida esta. Y murieron 146. Y lo triste del caso es que aún en medio de toda esa muerte, tú piensas que los negocios cerrarían, muchos de ellos siguieron celebrando. Eso es satánico. Satánico totalmente. Nosotros estamos viviendo unos tiempos que tenemos que estar, mira, agarrándonos del Señor. Porque yo digo que esto está en los aires. Mañana va a llover. Hay que orar, cubrir tu mente, tus oídos, nuestros ojos, todas esas cosas, ¿no? Para que Dios nos guarde. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, el versículo 18. Vamos al 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ok? Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. ¿Se dan cuenta de la oración que él hace? La humildad, el poner a Dios en el plano donde Dios debe estar. Dios no está en el plano nuestro.
Dios hace lo que le da la gana. Si Dios quiere usar, mira, Dios usa quien sea. Si Dios quiere usar una burra para hablar, que use la burra. No lo usó con un profeta. Balaam. No habló. Y la burra le habló al profeta y le dijo, ¿por qué tú me pegas? Yo no te he hecho nada. Y la burra tenía más visión que el mismo profeta. La burra veía al ángel. La burra veía al ángel. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué tú actúas en esa forma? Nosotros tenemos que tener cuidado. Y Dios nos deja, porque a veces nosotros lo hacemos no por la irreverencia, sino por un desahogo. Porque muchos de los profetas cuestionaron a Dios en ciertas cosas. Y entraron en una profundidad, una depresión tremenda, como hizo Isaías y Jeremías. Jeremías dijo, me sedujiste, tú me engañaste prácticamente. Me forzaste a hacer estas cosas porque tú eres más fuerte que yo. Algo así le dijo a él, más o menos parafraseando. Y después maldijo el día en que nació. Job también lo hizo. Isaías también entró en una depresión tremendísima. O sea, que no somos nosotros podemos hacerlo porque queremos desahogarnos. Hay veces que yo me levanto temprano a orar y yo paso, yo creo, como una hora en desahogo. Porque yo, Señor, yo tengo con quién hablar, pero yo voy a hablar contigo porque hay ciertas cosas que a mí no me gustan. Y está pasando esto y esto y esto y esto. ¿Qué tú vas a hacer con esto? Así que yo hablo con Dios. Y llega un momento ya donde se da toda esa situación de la mente. Entonces yo entro en la parte del espíritu y empiezo a adorar al Señor. Y digo, Señor, perdóname porque yo no debí. Pero es así. Eso por lo menos revela de que en ti hay una intimidad con Dios. Porque ¿qué padre no ha discutido con su hijo? ¿Qué hijo no se ha levantado con una cosa media rara con su padre? En el caso de Dios es diferente, porque Dios no puede quitarnos el aliento de vida y tenemos que tener cuidado, una línea fina en eso, ¿tú me comprendes? Pero tú te metes y tú argumentas tu caso con Dios y dices, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando yo he tenido problemas con ciertas personas, yo digo, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tú vas a hacer con esto, Señor? Porque esto es así, esto es así. Y a veces cuando Dios contesta todas nuestras oraciones, pero Dios sabe en la forma que Él la va a contestar para Él llevarse gloria y honra, y Él no siempre va a contestar en la forma que nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que Él no ha contestado. Dí, hermana Yanina. No, y como usted dice, que cuál es la mejor oración, ¿no? Después que hablamos a Dios y debatimos con el Señor, usted lo dice siempre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es, porque Dios quiere tratar muchas veces con nuestro carácter. Nuestro carácter. Eso es lo que Dios anda buscando, moldearnos. Yo estaba hablando con Eduardo y yo digo como 5 veces a Israel. Y las 5 veces me he metido en el río Jordán y todavía sale el hombre. ¿Tú me comprendes? Entonces que todavía nosotros seguimos, por el hecho de que nosotros hacemos ciertas cosas para el Señor, no quiere decir que todavía nosotros no tenemos que arreglarnos. Hay cosas en nuestra vida que deben de mejorarse delante de Dios. Porque cuando yo pienso que yo soy santo, Dios se me revela a mí en otra santidad. ¿No? Dios se te revela en una santidad más profunda. Y yo estoy lejos de tu justicia, lejos de tu santidad. Ayúdame, Señor. Gracias por Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos ha dado a nosotros el poder nosotros acercarnos a Él. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que nosotros tenemos la religión verdadera, por así decirlo. Si podemos decir que el cristianismo es una religión, sí, el cristianismo, bueno, hay un cristianismo que está medio raro, que está como un cristianismo como apóstata. Pero uno debemos entender que todo aquel que sigue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo genuino, obviamente tenemos al Dios verdadero. Entonces miren aquí esta información. La oración cambia las cosas. Amén. 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 Dice, el Dios que escucha y contesta las oraciones no dilató en revelarle el sueño y su significado. Inmediatamente la reunión de oración se cambió en una reunión de alabanza. ¿Ok? La oración unida como la que hubo en Babilonia es la necesidad de nuestro día, cuando el príncipe de la potestad del aire está tan continua e infernalmente ocupado, y que la oración verdadera no es solo suplicar a Dios, sino que incluye mucha alabanza también. Alabar a Dios, bendecirle por lo que Él va a hacer o por lo que Él hizo. Y alabar a Dios no solamente porque Él te va a dar algo. Yo le sirvo a Dios porque Dios me va a dar algo a mí. Yo le sirvo a Dios por gratitud, por lo que Dios hizo por mí. Porque si no fuese por mí, yo estuviese muerto. Estuviese en el mundo. Bueno, yo creo que estuviera muerto o me hubiera matado. Porque yo me metía donde quiera. Yo no estaba en buenos pasos. Y yo me metía con cualquier persona. ¿Tú me comprendes? No importaba si estaba casado o no. No importa, yo me metía para allá.
arriesgando el pellejo, como decimos nosotros. Pero cuando llega a Jesucristo es diferente. Nosotros ahora cuidamos nuestro paso porque ¿sabe una cosa? Porque hay mucho que perder. Cuando nosotros cometemos ciertas infracciones en contra de Dios, nosotros perdemos unción, perdemos autoridad, perdemos poder, perdemos credibilidad. Hay muchas cosas que perder. Por ejemplo, muchos de estos pastores que han caído y caen en adulterio, por ejemplo, por así decirlo, hay una pérdida de unción para tú volver de nuevo y que Dios vuelva de nuevo a confiar en ti. Porque yo tenía un pastor que él decía, y éramos amigos, él decía, yo sé que ustedes confían en Dios, ahora confía Dios en ustedes, confía Dios en ti. Y esa pregunta tenemos que hacerla nosotros, porque nosotros le pedimos a Dios unción, pero Dios debe de confiar la vasija a la cual Él le va a dar la unción, de que la persona no se va, la levadura farisaica esta no se le va a poner arriba y se va a endiosar, porque Dios la está usando, porque Dios lo está usando. No vemos el caso de Daniel. Daniel es un hombre que se mantiene totalmente en humildad. No solamente eso, sino que su vida fue de los 19 ya hasta los 80, prácticamente bajo cautivo. Pero yo me imagino que tenía sus privilegios, porque este era un hombre que tenía una sabiduría y ya después de esta interpretación de este sueño, el hombre va a ser ahora el jefe de todos esos magos, brujos y hechiceros. Mientras si fuesen posiblemente otras personas dijeran, vamos a matar a todos esos magos y todos esos hechiceros que nosotros no tenemos necesidad de ellos. Él lo dejó. Él no le pidió a Dios que Dios lo matara y le limpiara el pico, como decimos nosotros, sin misericordia. Porque Dios quiere también que los brujos y los hechiceros sean salvos. Nosotros tenemos que orar por los brujos, por los magos, por los hechiceros, por los adivinos, por los psíquicos, que Dios los traiga a su camino. Y cuando tú te metes con esa entidad, el enemigo te va a atacar, pero el enemigo te está atacando como quiera. Entonces hay que atacarlo a él en las áreas donde él piensa que ya él tiene esta persona con él. Orar por los brujos, orar por los hechiceros. Muchos de nosotros íbamos a leernos la taza. ¿Quién aquí no se ha leído la taza? ¿Cuál es lo que está aquí? Nunca fue a un psíquico, un adivino, a averiguar algo. Yo era uno que no salía de esas cosas, siempre quería saber algo más sobre el futuro. Pero gloria al Señor. ¿Cuáles de los que están aquí no han leído los horóscopos? La hora del tinto, en mi país era la hora del tinto. Cuando me va el tinto negro. Mira, porque hay misterio. Esto tiene que ver con la clase. Porque hay misterio que nosotros no entendemos. Y tenemos que tener cuidado mucho, porque el ocultismo, el satanismo, todas las obras de la tiniebla como que atraen al ser humano. Saben que así como Dios tiene su Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia, el diablo tiene su propia Biblia también. La Biblia satánica. Yo en cierta ocasión me metí al Barnes & Noble, porque yo siempre me metí a Barnes & Noble los sábados en la tarde a buscar libros, a leer libros de motivación y libros espirituales, y veía las Biblias, y ahí tenía la Biblia satánica. Y yo, por curioso, como siempre, digo, ¿qué que hice esto? Y la cogí. Y cuando la abrí así, sentía como que la mano mía había tocado como materia fecal. Y la puse. Y así me dijo, ¿por qué tú coges eso? Es materia fecal. Y pues la puse ahí. Cuando salí de ahí, fui al carro mío, me seguí una presencia inmunda hasta que yo entré en el carro mío. Porque no todas las cosas, aunque nosotros queremos saber ciertas cosas, como hay muchas personas que van a visitar a los brujos, a los encantadores, a los magos, estas personas están engañando a la persona, porque ellos en realidad no tienen ningún contacto con el mundo de las tinieblas, excepto que cuando ellos vienen y te van a revelar ciertas cosas de las que tú tienes, posiblemente el demonio que uno tiene ya le ha revelado a ellos ciertas cosas. Entonces que hay cosas, hay misterios que nosotros no tenemos que inclusive ni preocuparnos por eso, porque nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es el libro espiritual que revela todos los misterios. Aquí no hay nada encubierto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, el rey había hecho llamar a los sabios ante su presencia, les exigió que le trajeran a su memoria el sueño que había tenido y que había olvidado. Era la costumbre de los antiguos monarcas reunir en torno suyo a los mejores representantes de la ciencia del saber que podían encontrarse. Ello significaba el trono. Babilonia especialmente tenía su orden de hombres sabios, sacerdotes, magos, que eran sostenidos por el Estado
y tenido en alta estima. Sería vano pretender definir la función particular de cada oficio o esfera de acción de estas distintas clases. Bástenos saber que eran los guardianes de la más alta sabiduría, los más entendidos en todas las cosas, los hombres encargados de comprender e interpretar los mensajes y la voluntad de los dioses. En otras palabras, el rey Nabucodonosor estaba rodeado de todas estas personas que eran los más entendidos y los más sabios. Pero ¿quién se encontraba aquí? Se encontraba un hombre de Dios. ¿Ah? Qué interesante saber que aún en medio de un mundo corrupto o de un gobierno que está corrupto, pueden haber hombres de Dios que no se corrompen. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel y vemos el dote que él tenía de parte de Dios, ¿quién más tenía ese dote de interpretar sueños en la Biblia? Vamos, hermanos estudiosos de la Biblia. ¿Quién es más? ¿Quién más en la Biblia tenía el dote de interpretar sueños? Ay, si no pasan esto, se van a quemar conmigo. José. Y José, el dote de José de interpretar los sueños del faraón y de los que estaban presos con él, que era el copero y el panadero, cuando él le interpretó el sueño a ellos, el copero fue restaurado a su posición y el panadero lo ahorcaron. Entonces llega el turno donde Dios ahora va a utilizar el dote de José, el don de interpretar sueños, para exaltarlo a casi a Faraón. Dice que inclusive que el Faraón, cuando él interpretó, le puso su anillo en el dedo a José, significando: tú eres el Faraón, tú eres prácticamente, yo soy el único que voy a ser más grande que tú eres casi como Faraón. Imagínense en eso, un hombre como José, de las 12 tribus, hijo de Jacob, ahora él es gobernador. ¿En dónde? En Egipto, en el mundo. En todos los idólatras, que tenían también magos, brujos, hechiceros. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Israel, que tiró su vara? ¿Qué hicieron? Los magos dijeron: eso no es nada, muchachos. Tiraron su vara y la de él se convirtieron en serpientes, pero la de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Significando que el poder de Dios es superior. Yo no veo a magos. A mí no me gustan ver los magos. Los magos son satánicos, eso es brujería. Nada de eso hay que estar viendo en la televisión. Quiero que el mago hace ciertas cosas de ilusión y cosas, y uno se está dándole gloria al diablo por esas cosas. Ya nosotros tenemos que estar a otro nivel, siendo nosotros dándole la gloria a Dios cuando Dios sana a una persona, cuando Dios liberta, cuando Dios hace esos milagros y esos prodigios que Él hace. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, la grandeza de Dios a veces está en las pequeñeces y no en... Observe, busque en YouTube y mire sobre lea sobre las hormigas, lo organizadas que son las hormigas, la diferente clase de hormigas que hay, la fuerza que tiene una hormiga de cuello, yo creo que levantar hasta como 50 veces el peso de ella. Y hay hormigas que mueren después de cierto tiempo y la reina queda viva como porque, ¿tú me comprendes? Hay una clase de organización que cuando usted escucha la información que dan, dice: solamente lo puede ser un Dios eterno que puede hacer tales cosas. Nosotros fuimos a Israel y hablan ellos sobre la flor del desierto. Esto es impactante, porque la flor del desierto es una florecita pequeñita, como ni siquiera una pulgada, es como la mitad de un dedo, de una puntica de un dedo. Y la flor del desierto puede estar viva. Tú le echas agua así, una florecita y hace así, y se abre. Y dura meses y meses y tú echarle agua. Y tú dices: no, está muerta. Y tú vienes y le echas un chin de agua. Y la florecita viene y se abre. Nosotros la hemos comprado allá en Israel porque te dan una estrella de David y te le ponen la flor del desierto, te la ponen en el centro y la gente va, un souvenir, te lo lleva. Pero el milagro de eso es que, mira, si Dios puede hacer eso con una flor tan insignificante que está en el desierto, Dios no podrá hacer eso con tu vida espiritual y con tu vida. Dios lo puede hacer. Dios te puede levantar, Dios te puede trabajar. Miren, Dios tiene el poder de la vida y la muerte. No se mueve la hoja de un árbol, ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin la voluntad permisiva de Dios. Dios hace unos milagros impactantes. Y los sueños, miren que lo que hizo Dios con José.
y cómo Dios lo restauró a él y a José. Pero en esto, ¿se acuerdan que José soñó? Estoy hablando de esto porque tiene que ver con el sueño. Ya vamos a entrar en esto. José soñó, dice que yo soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Oye, esos hermanos estaban irritados, que estaban locos y le metieron mano. Claro. Pero todo era el propósito de Dios. Era el plan de Dios de usar a José y llegarlo a una posición de exaltación para él preservar la vida de ¿quién? De las 12 tribus y del pueblo de Israel. Entonces Dios está haciendo lo mismo con Daniel. Daniel va llevado cautivo y va llevado cautivo con el mismo rey bajo el cual van a trabajar, ambos van a estar trabajando juntos. Somos de pueblos opuestos. Tú estás llevando a mi pueblo cautivo, pero yo voy a estar trabajando a favor tuyo porque yo represento el poder del Dios vivo. Y Dios te permite. Mira, el problema de nosotros es que nosotros le entregamos a Cristo y queremos seguir viviendo. ¿Entiendes? En otras palabras, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que me llamó. Entonces, ese es el problema. Es la lucha que tiene cada cristiano es esa. Dios te llama. Nuestra vida era insignificante, nadie quería saber nada. Ya voy contigo. Y no teníamos nada que hacer. No podíamos hacer nada. Hasta que llega Dios y Dios nos da una oportunidad de nosotros vivir una vida diferente. Ahora luego que estamos nosotros parados y que estamos viviendo para Cristo, ahora nosotros queremos tomar control de nuestra vida y hacer lo que se nos da la gana. No, eso no funciona así. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros tenemos un dueño. Y el dueño se llama Jesús de Nazaret. ¿Ah? Digan amén a esto. Digan amén. Diga hermano Eduardo. No solo fue bendición para Israel, sino que fue bendición para muchos pueblos. Amén, sí. Porque fue un hambre que globalmente estaba afectando. Nosotros vemos esto ahora en el libro de Daniel, que Daniel está llevando cautivo con un rey que destruyó el templo, porque Dios le estaba dando oportunidad al pueblo de Israel a que ellos obedeciesen su mandato. Y el pueblo de Israel, aún insistiendo, después de Jeremías decirle, van a ser llevados cautivos 70 años. Nabucodonosor viene y lo hace su vasallo, le da un tiempecito, manden su ofrenda, manden su tributo. No se quisieron someter. Se llegó otra segunda ola de deportación y se va Ezequiel también ahí. Otro profeta que Dios se lleva, para aún así Dios está administrando a su pueblo aún en medio de la cautividad. Dios es bueno. Nosotros a veces no lo vemos como que en qué forma está siendo Dios bueno conmigo cuando yo estoy bajo esta situación. No es fácil. Yo no lo voy a decir que es fácil porque yo he pasado por situaciones y yo digo, ¿dónde tú estás? Yo le digo, Señor, mi oración no pasa ni siquiera del cielo. Yo estoy orando por esto y ¿por qué no pasa? ¿Qué pasa? Miren, nosotros estamos mal acostumbrados. Porque cuando nosotros recién llegamos a Cristo y orábamos, todo lo que yo le oraba a Dios, al otro día casi yo lo tenía. Era como una oración contestada, ¡pum! Y Dios me tenía ahí en su regazo. Un bebé en Cristo. Ya después que tú llegas a cierta madurez, el Señor no te da la puerta contestándote rápidamente tus peticiones. Dios quiere que tú ahora, tú eres mío, ahora tú vas a trabajar para mi reino. Tú tienes que meterte en oración, tienes que hacer esto. Hay que hacer cosas para Dios. Mayormente en las oraciones, el conocimiento bíblico, compartir las Sagradas Escrituras, las personas que necesitan de parte de Dios un consejo, ahí estamos nosotros disponibles para ofrecer un consejo de parte de Dios. Y nosotros salirnos del centro, porque nuestro sufrimiento no es el centro. Hay personas que han sufrido, que sufren bastante. Y tú vas a verlos a ellos, al hospital, y ellos son los que te ministran a ti. Yo digo, ¿cómo esta persona puede soportar esto? ¿Cómo? Y uno sale y tiene que ser el poder de Dios, de otra forma. Es que nosotros nos salimos del centro, que a veces aún en medio de nuestra enfermedad, Dios está buscando glorificarse en una forma que posiblemente nosotros no lo entendemos. Pero tenemos que guardarnos de no tener dentro de nosotros un resentimiento hacia Dios. Porque si nosotros tenemos resentimiento hacia Dios, porque Dios no ha hecho lo que nosotros queríamos que Él hiciese,
entonces ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Porque el único que nos ayuda a nosotros es Dios. Y Dios siempre está a favor nuestro ahí, a la puerta. Y si nosotros tomamos una actitud de resentimiento, nos enfriamos en oración. No queremos orar, nos entra un cansancio. Si alguien nos invita para otro lado, nos vamos para otro lado. Y así, porque estamos en cierta forma, queremos como dar una lección a Dios. Porque Dios no hizo esto por mí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo que me da la gana. Entramos en esa rebeldía. Pero cuando nosotros entramos en rebeldía en contra de Dios, ¿quién gana? No ganamos nosotros. Nos acercamos más. Dios gana. Correcto. Entonces tenemos que entender estas cosas. Y es importante en este libro porque nosotros estamos viendo que Daniel va a interpretar el sueño del rey. Y cuando él interpreta el sueño del rey, él es movido a jefe de los brujos, de los encantadores, de los adivinos y de toda esta persona. Entonces, pero el diablo nunca se va a quedar tranquilo. Y mira, es como que tú tuvieses un aguijón, como el apóstol Pablo, que le oró a Dios que Dios le quitase ese aguijón. Mira, Señor, quítame esta dolencia, esta enfermedad, quítame esto, no lo soporto. Y dice el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Quién puede entender los designios de Dios? Ninguno de nosotros. Por más profundo y por más conocimiento bíblico que nosotros pensemos que podamos llegar a tener, nunca vamos a entender los grandes misterios de Dios. Amén. Díganme un amén a eso. Amén. Entonces vamos a leer aquí en el versículo 25. Entonces, ya estoy terminando, ya como 5 minutos. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, miren lo que dice del capitán: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Tú no lo hallaste? Ya él estaba. Pero Arioc, como está llegando frente al rey, anda buscando como congraciarse con el rey también. Yo hice mi trabajo, coger un poquitico de pompa, pero ya Daniel estaba ahí. Tú no lo encontraste a Daniel, Daniel fue que fue a ti. Daniel fue que te encontró a ti porque lo iban a matar a ellos. Entonces Daniel, pero él dice, mira, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Él se pone en gracia y seguramente ahí juntamente con Daniel, a él también le dan su cosita, porque hiciste esto, ¿no? Su porción. Esto es como si nosotros tuviéramos una política de hoy en día. ¿Ah? You scratch my back, I scratch your back. Right? Eso es lo que dicen ellos, right? Entonces tú tomas un favor de un político y cuando tú vienes a ver si no te sometes al político, después el político te saca en cara lo que hizo por ti y todas estas cosas. Nosotros leemos en el libro de Daniel que Daniel nunca aceptó los favores del rey, no aceptó nada. Pero en este caso ya Dios lo estaba levantando a él y lo estaba poniendo a esta posición. Ahora miren aquí, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Dime a mí lo que yo soñé anoche y qué significa. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Se dan cuenta de lo que él dice en este versículo? Él le está diciendo al rey lo que el rey estaba haciendo en su cama. Esto no es solamente que él te va a revelar a ti el sueño, lo que tú soñaste y te voy a interpretar, sino que él está diciendo al rey lo que tú estabas haciendo en tu cama cuando tú tuviste este sueño. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí se me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Se dan cuenta? El hombre no se está tomando nada de gloria por esto, por la información que Dios le ha dado, sino que él está siendo sumiso y humilde en el conocimiento que Dios le ha dado. ¿Usted quiere perder un dote de parte de Dios? ¿Usted quiere perder unción? Exáltese. Haga como hizo Satanás, que se llenó de orgullo y de soberbia. ¿Y dónde terminó? Eso es peligroso, porque Dios puede usar a cualquier persona en un conocimiento, una revelación,
en una unción, en una canción, cualquier cosa. Dios puede hacer lo que le da la gana. Amén. Entonces, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no tomarnos Amén. la gloria por lo que se nos da. Por ejemplo, la esposa mía predicó tremendo mensaje hoy de Halloween, un mensaje, digo yo, wow, digo yo iba a brincar, quería brincar del sillón, pero no era para apagarte el teléfono, era brincando por la revelación que recibió de parte de la autoridad, un tremendo mensaje, digo yo, tremenda enseñanza. Dame eso, yo tengo que hablar sobre eso también. Poderoso, porque Dios puede usar a uno. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros tenemos que, por todos los medios, tratar de obedecer a Dios, obedecerle a Él en lo que Él dice, en su mandato, para que Dios nos use. Amén. Y que los que vengan, por ejemplo, los que estén llegando aquí, vean, esta iglesia está organizada. Hay pocos, pero la crema que hay, eso es. Porque a veces no es la cantidad, no es la cantidad, es la calidad de lo que hay. Porque, amén, le decimos el nombre del Señor. Entonces, yo pienso que ya tengo que cerrar, porque ya son 11:30. Pero vamos a leer el versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti en un aspecto terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho, su brazo de plata, su vientre, su muslo de bronce, su pierna de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Gloria al Señor. Ahí la vamos a dejar. Acuérdense de esos metales, porque este es el ABC de la profecía bíblica con respecto inclusive a cosas que están aconteciendo hoy en día, que nosotros a veces pensamos, pero Señor, ¿pero por qué tú permites tales cosas? Nosotros sabemos que la política, por más impía que sea, ellos están haciendo lo que Dios le está permitiendo a ellos que ellos hagan. Pero va a llegar un tiempo, como le pasó a esta imagen, que esa piedra cortada, dice piedra cortada, ¿de dónde? Dice, fue cortada no con mano, e hirió a la imagen, ¿no? Y la va a derribar. Tenemos que tener esa confianza en Dios, porque estamos viviendo unos tiempos en donde la política gubernamental de este país y de todos estos países están poniendo a uno como bajo temor. Porque tú lo observas y dices, ¿pero qué clase de estupidez es esta que están haciendo esta persona? Tú observas a Ucrania y observas a lo que está haciendo el Putin. Y yo, Señor, ¿y ese anticristo? ¿De dónde sale ese anticristo? Porque es un tipo de anticristo. Un tipo de anticristo que no le importa quién se lleva por delante. Y buscando, correcto, buscar de una forma u otra, crear una tensión y un temor en donde él sea reverenciado, y tiene que ser la forma que él dice y estas cosas. Y entonces vemos otros que están como que están con un país como este, que ejerce cierta clase de poder, como que, ¿qué clase de actitudes son esas? Y cuando tú observas, entonces todo esto. Y por eso es tan importante que el papel que yo le di, estudien ese papel, porque de ahí nosotros vamos a aprender bastante. ¿Ok? Aquí Dios le va a confirmar a Daniel este sueño de Nabucodonosor. Dios se lo va a confirmar a Daniel con otras visiones. Y de ahí dependen muchas de las cosas. Nosotros vamos a darnos cuenta que la historia, todo está bajo la soberanía de Dios. Todo esto. Y el libro de Daniel, como este joven, Dios le reveló. Inclusive que Dios se lo reveló a un rey impío. Pero Dios usa a su siervo para revelarle a él lo que va a acontecer 2000 años después. Cosas que están pasando hoy en día. Nosotros estamos esperando atentamente. Aquellos que son estudiosos de la Biblia y estudian la profecía, estamos mirando a ver dónde es que van a salir las cosas que van a acontecer, que habla según la revelación del libro de Daniel. Porque eso es lo que tenemos que nosotros hacer, comparar la Sagrada Escritura, ver qué es lo que dice la Biblia con respecto. Porque cuando Dios le da la gran revelación a Daniel, Daniel está mirando los escritos de Jeremías, a ver cuándo se iba a cumplir los 70 años de cautiverio. Y él empieza a orar y Dios le revela a Daniel una cosa poderosísima. Amén. Gloria al Señor. Espero que esto le haya servido de algo. Pero ya la semana que viene, entonces nosotros vamos a hablar detalladamente sobre la imagen que yo le di. Y el que no la recibió, yo se la voy a dar y le voy a decir, por favor, no le prendan vela, porque nosotros no prendemos vela. Amén, gloria al Señor. ¿La tienen? Yo le voy a dar una gracia. Un pequeño chiste ahí para que se rían, porque no se rían. Fíjense que vamos a orar, amén.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de honrar tu nombre y dándonos esta oportunidad, Señor, de estar aquí para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Recibe, Señor, la gloria, la honra y el honor, Señor, en todo lo que estamos haciendo en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, te damos. Amén, amén, amén. Gracias.